alumnos del CBT 77 de Lerdo Tejada. Pertenecemos a la mesa 3 de la especialidad Laboratorio Clínico. El día de hoy les hablaremos sobre temas referentes a la leucemia y coagulación. Bueno, la clasificación citoquímica de las leucemias. Tenemos la mieloide aguda, que se clasifica en M0, células muy inmaduras las cuales no expresan morfológicamente ningún elemento que lo clasifique como mieloide. Tenemos la M1, blastos con más maduración que M0, tienen un núcleo con cromatina laxa, con 12 nucleolos, citoplasmas con finas granulaciones, relación núcleo-citoplasma alta y presencia de bastón. Tenemos M3, blastos y promielocitos en alta cantidad, los cuales presentan un citoplasma hipergranular, núcleo irregular, generalmente lobulado. La M4, dos tipos de blastos, unos son grandes de forma irregular y los otros son medianos y redondos. Luego tenemos M5, se divide en dos variedades, M5A, presencia de monoblastos de gran tamaño con marcadores mieloides y monocitoides, M5B, presencia de monocitos irregulares con nucleolo arriñado o plegado, citoplasma azul, basófilo y finas granulaciones. M6, eritroblasto de forma circular con núcleo regular, citoplasma muy basófilo con un halo blanco. M7, presencia de megacardioblastos en la sangre periférica y restos de nucleolo de megacaritrocitos. Son células de formas y tamaños irregulares, con núcleos con cromatina. Luego tenemos la linfática aguda, que la clasificamos en tres simples. L1, leucemia linfática aguda o linfoblástica típica, que es la más común dentro de las leucemias linfáticas. L2, leucemia linfática aguda o linfoblástica típica, más frecuente en adultos. Presenta dos tipos de blastos, unos grandes núcleo irregular con uno o dos nucleolos visibles, citoplasma con basófilo variable. L3, leucemia linfoblástica aguda o tipo es de muy baja frecuencia. Los blastos son caracterizados ya que poseen un citoplasma muy basófilo con vacuolas abundantes. Como segundo tema tenemos las generalidades de las plaquetas, el cual lo dará mi compañera Alison. Bueno, como ya he mencionado antes, mi tema son las plaquetas y sus generalidades. Son las plaquetas. Estas son fragmentos celulares de morfología irregular que carecen de núcleo y los encontramos formando parte de la sangre. Están implicados en la hemostasia, el conjunto de procesos y mecanismos que se encargan de controlar las hemorragias, promoviendo la coagulación. Generalidades de las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos en forma de disco. Se considera que son pequeños. Sus dimensiones están entre 4 a 8 con un diámetro promedio de 2,5, medido en un buffer isotónico. Aunque carecen de núcleo, son elementos complejos a nivel de su estructura. Su metabolismo es muy activo y su tiempo de vida media es un poco más de una semana. Las plaquetas en circulación suelen exhibir una morfología biconvexa, sin sustancias que inhiba la coagulación. Las plaquetas toman una forma más redondeada. En condiciones normales, las plaquetas responden a estímulos celulares y humorales adquiriendo una estructura irregular y una consistencia pegajosa que permite la adherencia en sus vecinas, formando agregados. Las plaquetas pueden exhibir cierta heterogeneidad en sus características sin que esto sea producto de algún desorden o patología médica. En cada microlitro de sangre circulante encontramos más de 300.000 plaquetas. Estas ayudan a la coagulación e impiden daños potenciales en los vasos sanguíneos. Región central. En la región central de la plaqueta encontramos varios organelos como mitocondria, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. De manera específica, encontramos tres tipos de gránulos en el interior de estos elementos sanguíneos: los alfas, los densos y los lisosomales. Región periférica. La periferia de las plaquetas se denomina hialómero y contiene una serie de microtúbulos y filamentos que regulan la forma y la motilidad de la plaqueta.
Membrana celular. La membrana que rodea las plaquetas tiene una estructura idéntica a cualquier otra membrana biológica, compuesta de una doble capa de fosfolípidos, distribuidos de manera asimétrica. ¿Cómo se originan? En líneas generales, el proceso de formación de las plaquetas inicia con una célula troncal o célula madre de pluripotencial. Esta célula da paso a un estado denominado megacardioblastos. Este mismo proceso ocurre para la formación de los demás elementos de la sangre, los eritrocitos y los leucocitos. A medida que avanza el proceso, la megacardioblastos originan el promegacariocito, que se desarrollará en una megacariocito. Este último se divide y origina un número elevado de plaquetas. A continuación mencionaré un poco de cada una de estas etapas. El megacardioblasto. La secuencia de la maduración de las plaquetas inicia con un megacardioblasto. Uno típico tiene un diámetro entre 10 y 15. Esta célula resalta las proporciones considerables de núcleo. Continuamos con el promegacariocito. El resultado inmediato de megacardiociblasto es el promegacariocito. Esta célula crece hasta alcanzar un diámetro cerca a los 80. En este estado se forman tres tipos de gránulos, alfa, denso y lisosómico, dispersos por todo el citoplasma celular. El megacariocito basófilo. En este estado se logran visualizar diferentes patrones de granulación y finaliza la división del núcleo. Empieza a notarse con mayor claridad las líneas citoplasmáticas de demarcación, delineando zonas citoplasmáticas individuales que posteriormente serán liberadas en forma de plaquetas. El megacariocito. La etapa final de la maduración de las plaquetas se denomina megacariocito. Estas son células de un tamaño considerable entre 80 y 150 UM de un diámetro. ¿En qué órgano se forman las plaquetas? El órgano involucrado en este proceso de formación es el vaso, que se encarga de regular la cantidad de plaquetas producidas. Aproximadamente el 30% de los trombocitos que residen en la sangre periférica de los humanos se localizan en el vaso. Funciones. Las plaquetas son elementos celulares indispensables en los procesos de detección de hemorragias y formación de coágulo. Cuando un vaso se daña, las plaquetas empiezan a aglutinarse al subendotelio o bien al endotelio que sufrió la lesión. Este proceso implica todo un cambio en la estructura de las plaquetas y liberan el contenido de los gránulos, además de su relación en la coagulación. También están relacionadas con la producción de sustancias antimicrobianas, como señalamos anteriormente, y mediante la secreción de las moléculas que logran atraer a los elementos del sistema inmune. También secretan factores de crecimiento, lo que facilita el proceso de curación. Los valores normales en humanos. En un litro de sangre, la cuenta normal de plaquetas debería arrojar un valor cercano a los 150.10 hasta los 400.10 de plaquetas. Este valor hematológico suele ser un poco mayor en los pacientes de sexo femenino, y a medida que se avanza en edad, la cuenta de plaquetas empieza a disminuir. Sin embargo, esto no es el número total o completo de plaquetas que posee el organismo, ya que el vaso se encarga de reclutar un número importante de plaquetas para ser usadas en caso de emergencia, por ejemplo, en caso de alguna lesión o de algún proceso inflamatorio grave. Enfermedades. Trombocitopenia, niveles bajos de plaquetas, por ejemplo, la toma de ciertos fármacos como la heparina o los químicos usados en las quimioterapias. Trombocitomia, niveles altos de plaquetas. Enfermedad de von Willebrand. Es uno de los problemas de coagulación más comunes en los humanos y ocurre por errores en la adhesión de las plaquetas, provocando una hemorragia. Para finalizar, vamos a decir los tipos de patología. El origen de la enfermedad es el tipo genético y se han categorizado en varios tipos dependiendo de la mutación que afecta al paciente. En la enfermedad de tipo 1, la hemorragia es leve y es un trastorno de producción autosómico dominante. Es el más común y se encuentra en casi el 80% de los pacientes afectados por la condición.
También existe el tipo 2 y 3 y subtipos de cada uno. Y los síntomas y gravedad varían de paciente en paciente. La variación reside en el factor de coagulación que afectan. Como tercer tema tenemos la hemostasia primaria, de la cual nos hablará mi compañera Diana. Hemostasia es un conjunto de mecanismos actos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia. Posteriormente, reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. La hemostasia primaria se refiere a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. Como cuarto y último tema, tenemos a mi compañera Dorelin, la cual nos hablará sobre la hemostasia secundaria. Hemostasia secundaria. Es el proceso por el que se forma un coágulo definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario. Se produce por una cadena de reacciones en las que se activan los llamados factores de coagulación y que representamos en números romanos. Distinguimos dos secuencias, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Posteriormente se unen en una vía común. La vía extrínseca es la más importante para el inicio de la coagulación y empieza por la liberación del factor tisular desde el tejido dañado. El factor tisular junto al factor 7 activado procede de la activación del factor 7. Catalizan el paso del factor 10 al factor 10 activado. En el paso del factor 10 al factor 10 activado es ya la vía común. La vía intrínseca empieza cuando la sangre contacta con el colágeno del vaso dañado y el factor 12 se activa a factor 12 activado. El factor 12 activado más el cininógeno activa al factor 11 que pasa a factor 11 activado. El factor 11 activado activa el paso de factor 11 a factor 11 activado. El factor 9 activado junto al factor 8 activado, fosfolípidos plaquetarios, factor 3 plaquetar, activan el paso del factor 10 al factor 10 activado, que es en donde empieza la vía común. El factor 10 activado junto al factor 5 activado activan el paso de protrombina a trombina. La trombina cataliza el paso de fibrinógeno a monómeros de fibrina, que se estabilizan por enlaces cruzados por la acción del factor 13 activado formando polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina forman una malla en el tapón plaquetar, constituyendo el coágulo de fibrina definitivo. Bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que la información que les proporcionamos sea de su ayuda.